Padre, muchas gracias te damos por este día, por este privilegio que nos das de estar en esta reunión el día de hoy. Queremos poner en tus preciosas y poderosas manos, Señor, este tiempo de reunión, Señor, donde ya comenzamos alabándote y adorándote juntos. Y hoy, Señor, a partir de este instante, Señor, nos vamos a sentar a meditar tu palabra, Señor, a escuchar lo que tú tienes para nosotros, a abrir tu palabra, abrir el texto, lo que dice tu palabra viva, Señor, para todos y cada uno de nosotros, Señor. Para mí en particular, haciéndolo mío personal. Y el día de hoy, Señor, queremos ponernos como esa mantequilla en un sartén que se vuelve vulnerable, flexible, y queremos pedirte que así sea nuestro corazón. Fúndenos, derrítenos, Señor, porque de repente estamos tan distraídos, tan duros, tan dañados, tan heridos quizá, o con problemas alrededor de nosotros, que de repente es como ese cuervo que se roba la semilla sembrada, o esos espinos que quieren ahogar el fruto de tu palabra, Señor. El día de hoy queremos estar despejados. Ayúdanos a concentrarnos en tu palabra, a concentrarnos en lo que tú quieres para nosotros, para nuestra vida. Lo que nos quieres retar, como nos quieres confrontar, como nos quieres cambiar nuestra forma de pensar, las ideas que siempre hemos tenido. Y el día de hoy, Señor, ayúdame a mí a poderle dar el sentido correcto, la observación, la interpretación y la aplicación en nuestras vidas, Señor, de forma correcta. Y mientras vamos juntos desglosando tu palabra, Señor, tú ve jalándonos las orejas, abrazando, restaurando, lavando lo que tiene que ser lavado en nuestra vida, Señor. Ayúdanos el día de hoy a que esto sea una realidad y que nuestra vida, Señor, pueda ser cada vez más como el carácter de Cristo. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos con toda humildad, Señor, te lo rogamos. Amén. Amén. Bueno, acompáñame a Romanos capítulo 3. Una rápida recapitulación. En el versículo 20, que lo empezamos a meditar un poquito la semana pasada, 3:20, estamos a un punto en el que Pablo acaba de... A ver, rápida recapitulación. Capítulo 1, Pablo dijo, el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. ¿Cómo es este poder de salvación? Y luego nos empieza a narrar, capítulo 1 al final, a tres grupos de personas, decíamos, ¿no? Aquellos que no saben nada del Señor y que sus vidas están totalmente perdidas y consultan a dioses extraños y al sol, la luna, las estrellas y ese tipo de personas que incluso caen en prácticas totalmente inmorales, totalmente hasta ilegales, ¿no? Empezaba desde lo moral, desde lo de fallas en el carácter, iras, contiendas, borracheras, hasta cuestiones morales como adulterios, homosexualismo, etcétera, y hasta cuestiones más fuertes que atentan contra la vida como asesinatos y toda esa serie de cosas. Y decía Pablo, todos ellos están totalmente destituidos de la gloria del Señor. Y luego veía el segundo grupo, que es las personas que viven tratando de cumplir la ley o las cosas que Dios ha establecido. Por ejemplo, personas que dicen, no, pues es que yo no mato a nadie, yo no robo, yo no me ando llevando clips de la oficina, no ando sacando copias para mí, le soy fiel a mi esposa, proveo para mi casa. Y Pablo termina diciéndoles, pues tú estás igual. ¿Por qué estoy igual? Porque en el hecho de juzgar y señalar a otros, vienes a ser culpable, tanto como ellos, ¿no? Y luego Pablo se voltea
a los judíos, porque en Roma, pues acuérdense que había cristianos gentiles, o sea, que no eran judíos, y creyentes que eran de descendencia judía, y los judíos como que si se hubieran estado lavando las manos y hubieran dicho, ay, qué a gusto, que yo sí puedo cumplir delante del Señor, porque yo soy su pueblo, tengo la ley y no hay nada que pueda estar en contra de eso. Y Pablo les dice, pues no, tampoco. ¿Por qué? Porque resulta que al tú tener la ley te sientes tan capacitado, te sientes maestro, te jactas de ello, pero tú eres prácticamente un hipócrita porque tú ni siquiera cumples la totalidad de la ley. Es más, no puedes cumplirla. Y sin embargo, tú haces como que la cumples y todavía presionas a otros a que la cumplan y tú ni siquiera la cumples. Entonces, ni el que está fuera totalmente de la esfera del Señor, ni el que más o menos trata de hacerle ahí como que taparle el ojo al macho, como dicen, ni tampoco el judío, que está, según él, bien parado. Y decíamos que muchas veces nosotros como cristianos nos sentimos parte, no, podemos, tener como un símil con los judíos. ¿Por qué? Porque nos sentimos pueblo de Dios y hasta lo cantamos. Y es más, nosotros no nada más tenemos la ley pentateuca como lo tenían los judíos, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el libro de los reyes, las crónicas de los reyes, el libro de los salmos, los proverbios de Salomón, el cantar de los cantares, Isaías, Jeremías. Nosotros tenemos todo, hasta Apocalipsis, todo el consejo. Entonces, en ese sentido, somos incluso más responsables tú y yo. Y de todos los que estamos aquí, yo soy uno de los que cuelo peor. ¿Por qué? Porque yo todavía lo enseño. Y es mucha más la responsabilidad. Es muchísimo más fuerte. Entonces, termina Pablo la semana pasada la escritura diciéndonos que los tres grupos estamos amolados, ¿no? Los tres estamos amolados. Porque lo que viene a ser la ley, a final de cuentas, es mostrarte a ti y a mí lo inefectivos que somos para estar delante del Señor. O sea, la ley, cuando no tienes ley, pues así como que pues, no se nota. Pues todo el mundo la misma aplasta, no pasa absolutamente nada. Pero cuando llega la ley, dices, porque es como un espejo, y dices, uy, no, pues yo creo que cumplo así todo esto, pero de aquí para acá no cumplo, ¿no? Entonces la ley hace mostrarnos que si somos efectivos o no, y el resultado es que somos totalmente inefectivos. Y así nos vemos, sí o no. Sí o no. Ahora, pensando esto aplica para todos, todo ser humano. Entonces imagínate el shock de pensar que eso también aplica a tu querubín o a la querubina que tienes en casa. Porque de repente como padres pensamos que nuestros hijos son perfectos. Y luego los hijos a veces, principalmente cuando son muy pequeños, piensan que sus padres son perfectos. Y déjame repetirlo, todos estamos descalificados. El más chiquito, el mediano, el grande y el viejo. Todos estamos descalificados. Tu cónyuge, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu nietecito tiernito, bonito, perfecto, con su overolcito así, o su vestidito, perdón. Déjame decirlo de esta manera, está tan necesitado de un Salvador como tú y como yo. Está sin Cristo, hundido en pecado. Y eso es bien choqueante, darte cuenta que no somos angelitos. Es más, si tú eres joven, la persona con la que te vas a casar está lidiando con exactamente el mismo problema. Y dije, Señor, ¿quién se va a casar con mis hijas? ¿Cómo anda? ¿Qué estará pasando con su vida?
Y sabes que portarte bien, tratando de cumplir la ley o cumpliendo la ley, dice la Escritura, nadie será justificado. Acompáñame al 3:20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, es lo que acabamos de mencionar. Entonces ahí estamos todos tronados. Entonces, si estamos todos tronados, del versículo 21 al 31 viene el qué vamos a hacer. ¿Qué hacemos entonces? Y hoy vamos a expandir un poco lo que comenzamos la semana pasada. Ahora, déjame aclarar algunas definiciones. ¿Ok? ¿Qué es justificado? Porque tú y yo hoy en día, cuando alguien dice justificado, no lo entendemos así tal cual como quiso decir la Biblia. ¿Sí o no? Cuando vas a faltar a la escuela te piden un justificante, como si fuera una especie de excusa de, es que no vino porque se fue a la playa. Y ahí está el justificante. Pero bíblicamente no es eso, no es una excusa. Justificarse bíblicamente es hacerte justo. ¿Y qué es ser justo? Es llenar a cabalidad lo que necesitas para llegarle ahora sí a la altura al Señor. Si te has dado cuenta, algunas veces en el pasado he hablado de que tú y yo muchas veces tratamos de llegarle a la altura del Señor, pero oh sorpresa, no vamos a poder, ¿no? Bueno, cuando el Señor nos justifica delante de Él, es que llenas, ahora sí, llenas con cabalidad lo que el Señor pide y le puedes llegar a la altura que Él exige, ¿no? Pero sin esa justificación no podemos. Entonces en el verso 21 decíamos, viene el pero más importante, dice, pero ahora. Y cuando tú te encuentres un pero en la Escritura, grabémonoslo. Lo que dice el texto después del pero es un cambio de ángulo, es un cambio drástico. Viene diciéndote así, 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 pero, y se pone de otro lado completamente para complementar el mensaje. Es como cuando te dicen, decíamos, que estás en la, acuérdate, en la dirección en la escuela. Mijito, estás bien mal. Los puntos te dan tanto, tu trabajo lo entregaste tarde, te sacaste 60 en el examen, pero tienes estas faltas y tienes esto y tú empiezas a ver el panorama negro, negro, oscuro, oscuro, oscuro y el maestro en eso dice, pero, dices algo bueno va a decir, si me entregas un trabajo de no sé qué, la libras y dices, nada de lo que te dijo antes importa. Bueno, es una idea similar. Pero ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. O sea, fíjate esto, está hablando de la ley, viene hablando de la ley, ¿no? O lo que recapitulamos ahorita. Dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, Pablo está estableciendo que sí, aquí está todo lo de la ley, pero aparte, en un costal aparte se ha manifestado también la justicia de Dios. Está la ley por acá y está la justicia aquí a un lado, pero es otro costal. Por un lado nos muestra la ley, que nos muestra esa magnitud de la justicia de Dios, que es santo, que es perfecto y que nosotros estamos totalmente descalificados y llegamos como que ahí a medias, no la armamos. Pero acá a un lado, en otro costal, se manifiesta la justicia de Dios. Y no quiere decir que son dos cosas separadas. No quiere decir que nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, cumplo la ley como hasta el 15% y el otro 85% es gracia. No, es distinto. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Mira esto, el verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo.
por medio de la fe en Jesucristo. O sea, Pablo está diciendo básicamente, para toda la humanidad, hay dos opciones para ti y para mí. Número uno, o tienes la justicia por medio de cumplir toda la ley, o sea, lo que vimos descrito en el capítulo 1, 2 y lo que va del 3, lo cual ya viene demostrando la Escritura que es imposible. ¿Sí? Esa es una opción. O la opción número 2, la justicia por medio de la fe en Jesucristo. Esas son tus dos alternativas. Y la pregunta es, ¿cuál vas a elegir? Si te vas por la de la ley, llevas todas las de perder. La única alternativa que tenemos viable, realmente válida, es a través de la justicia por medio de la fe en Jesús. ¿Y cómo es esto de la fe en Jesús? ¿Cómo es que sucede eso de la fe en Jesús? Mira, fe, a como lo conocemos coloquialmente, es creer algo. Ten fe, hombre. Va a llegar el bono. Sí, ten fe. Es creer algo. Pero ¿qué es fe en Jesucristo? Déjame decirlo así. Fe en Jesucristo es creer que Él es real, creer que sus palabras son reales, creer que la obra que Él hizo y sigue haciendo es real y confiar ciegamente en sus palabras porque son la verdad. Eso es tener fe en Jesús. Si nos ponemos a pensar, Jesús, la gente piensa demasiadas cosas, dice demasiadas cosas de Jesucristo, pero Jesús no fue un gran maestro de la historia nada más, no es un gran profeta o alguien que, es que Jesús partió la historia en dos. Eso es mero conocimiento. Jesús, y para los que estamos aquí desde hace meses atrás, cuando vimos el Evangelio de Juan, Jesús se presenta a sí mismo y vimos que Juan lo describe como Dios. Jesús mismo se presenta, yo soy el verbo vivo, eterno, que estoy desde el principio, soy el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sí? No es nada más alguien de la historia. Entonces, fe en Jesucristo, la fe esta que estamos hablando aquí en Romanos, es básicamente así. Creo quién es Él, creo quién Él dice que yo soy y lo que soy, y creo lo que vino a hacer. Esas tres cosas. Creo quién es Él, lo que Él dice de mí y la obra que vino a hacer. Y eso, mi querido amigo, es muy diferente a simplemente hacer una oración superficial e irte a tu casa. Empezar a creer sus palabras como la verdad en tu vida es muy diferente a decir, sí, Jesús, el del Evangelio de Juan. ¿No? Pero cuando tú y yo tenemos esa fe, nos permite venir a la justicia de Dios. Mira cómo continúa el verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién? Para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. Sí, para todos los que creen en Él. Estamos hablando de este creer que les mencionaba. Entonces, ¿esto es para todo mundo? Sí es para todos, pero para aquellos que crean en Él. La puerta y la mesa está servida para ti y para mí, pero es para aquellos que creen en Él. Y necesitas creer como lo hemos definido hace un momento. Creer en Él, creer lo que Él dice de ti y lo que dicen sus palabras. ¿Por qué? Termina el versículo. Dice, porque no hay diferencia. 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como decíamos ahorita, el otro camino es totalmente imposible. ¿Cuál? El de la ley.
querer cumplir lo que dice la Biblia por tus fuerzas, no vas a poder. El único camino factible para nosotros es el de la fe en Cristo. En Cristo. Porque hay gente que dice, cree en Dios. Y sabes, cree en Dios. A veces la palabra Dios está tan hecha común. Incluso hay gente que cuando le dices, sí, Dios y esto y Dios y lo otro, y la otra persona está pensando no sé, en el Dios de la naturaleza y el Dios del universo y lo que tú quieras puede ser tu Dios. Y no. Por eso nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, porque no es igual decir, cree en Dios, a decir, cree en Jesucristo, cree en su obra y lo que Él dice de ti. Es muy diferente. Me ha tocado saber de transmisiones en la televisión de entrevistas de futbolistas, que muchos de ellos son creyentes y muchos de ellos como que, pues no sé si están en el proceso, qué onda, pero empiezan a decir, sí, gracias a Dios y nosotros pues confiamos en la bendición de Dios para nuestro equipo y y el comentarista, sí, no sé, pues qué tremendo y no sé qué. Y en contraste con otros chicos deportistas que dicen, es que yo creo en Jesucristo, que hacen las transmisiones. Sí, no, entonces vamos a comerciales y no sé qué. Porque no es igual. No es igual. Entonces, por eso nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, porque necesitamos creer en Él. Y luego dice en el verso 23, todos pecaron y están destituidos. Otra palabrita. De hecho, este fragmento que estamos terminando hoy hasta el final del capítulo 3 está lleno de palabras así rimbombantes, ¿no? El primero ya se los expliqué, que es la justificación. Ahora, dice, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué destituidos? Mira esto. Cuando estudiemos Génesis en alguna parte de la vida, vamos a verlo en detalle, pero déjame decírtelo en resumen. Dios crea el mundo. Génesis 1, Génesis 2, narra la creación del hombre y dice la Biblia que el hombre y la mujer estaban desnudos. Pero hay algo muy importante, dice que Él crea la luz, ¿no? En el versículo 2 dice que Él creó la luz, ¿no? Y es muy interesante que Él crea la luz y luego, unos versos más adelante, dice que Él crea el sol y la luna. Entonces, así como que físicamente no tiene lógica. ¿Cuál es la lógica? En el cierre, en Apocalipsis tú vas a ver que en la Nueva Jerusalén, donde vamos a estar con el Señor, no hay sol, no hay día, no hay noche. Dice, porque la gloria del Señor ilumina la ciudad y no hay necesidad de sol ni de luna. Entonces, cuando Él dice sea la luz, es la manifestación de su gloria puesta en esta tierra. ¿Ok? Indistintamente del sol y la luna y todo lo demás. Y el sistema solar que conocemos. Entonces, cuando la Biblia habla de esa gloria que está puesta, está hablando de una gloria que la palabra en hebreo es como algo que tiene peso, como si su gloria fuera sustancia que puedes palpar. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, quedan destituidos de esa gloria. Entonces, eso que era, déjame decirlo así, pesado entre ellos, como si fuera, imagínalo como una especie de neblina densa, es su gloria. Entonces, cuando es quitada, lo primero que ellos ven es su desnudez. Por eso Dios le dice a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? No le dice, ¿quién te dijo? Le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque cayó en conciencia y además la gloria fue quitada y ellos se pudieron ver. Porque dice que Dios creó a Adán y a Eva y dice, y no se daban cuenta que estaban desnudos. No veían que estaban desnudos por esa gloria. Entonces, cuando es quitada esa gloria, ellos se percatan y salen corriendo
Y yo digo, podrían haber agarrado hojas de plátano que están más suavecitas. Y fueron y agarraron unas hojas de higueras llenas de alguates. Y sí o no, el pecado nos hace así como medio mensos. Cometimos un pecado y de repente ahí vamos como torombolos a cometer otro, como si fuera un dominó decadente. Y se cosieron hojas de higuera roñosas, no sé si alguien ha tocado una higuera, pero son hojas muy roñosas. Y con eso se taparon, tratando de cubrir esa desnudez. Y así hacemos tú y yo, tratamos de tapar esa desnudez que tenemos por no tener la gloria de Dios en nuestra vida. Y eso que tratamos de taparlo con cosas tan inútiles como esa hoja de higuera, como alcohol, como meterte drogas, como, no sé, pasar 3 horas todos los días viendo videos, scrolleando el TikTok, ahogado en tus series de Netflix, etcétera. Y lo queremos llenar y llenar y llenar y llenar, tratando de tapar esa gloria que no tenemos. Entonces, cuando dice que están destituidos de la gloria de Dios, fue esa gloria que fue quitada. Y la única manera de entrar de nuevo a esa gloria, de volver a esa gloria, es a través de la fe en Jesús. No hay otra. Por eso, cuando tú has oído en algunas campañas que dicen es que la solución es Cristo para tu vida, es eso, porque cuando esa gloria vuelve a tu vida por la fe, entonces ya no necesitas andarte tapando ni con drogas, ni con alcohol, ni con dinero, compras, ropa, lujos, casas, viajes. No hay nada de eso. Siempre me ha impresionado el testimonio de Yuri, una chica cantante súper famosa, súper exitosísima, con toda la gloria del mundo a sus pies, llorando en su palacio de cristal porque no tenía a nadie. Y ella decía, no tengo nada, no me sirve nada de esto, no me llena nada. ¡Qué impresionante! Conocí hace tiempo a un empresario muy exitoso aquí en la ciudad y platicando con su esposa, en la confianza nos decía, ellos no conocen, o en aquel entonces los dejé de ver, yo ya no tuve contacto con ellos, pero en aquel entonces ellos pues evidentemente no conocían al Señor y ella me decía, tenemos todo, tenemos dinero, tenemos carros, tenemos seguros, asegurado todo. Dice, pero no sé, como que algo falta. Yo decía, qué impresión. Porque tú y yo queremos tapar eso con N cantidad de cosas, pero lo único que va a venir a saciar tu vida es que la gloria de Dios sea restituida en ti. No hay otra manera. Y la única manera de llegar a eso es a través de la fe en Jesús. Verso 24. Dice, siendo justificados, ya lo definimos ahorita, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra palabrita que es redención. Fíjate, dice, siendo justificados. O sea, la Biblia no nomás dice que nos perdonó. Dice, siendo, no es nada más perdonado. O sea, si a ti te perdonan los pecados, es muy bueno, es buenísimo. Pero no es suficiente para llegarle a la medida al Señor. Es como si estás en bancarrota, no tienes ni un peso, sino que debes una fortuna y tienes hambre. Y el día de hoy alguien llega y te dice, te voy a regalar un Carl's Jr. ¿Es bueno? Es buenísimo porque te va así una hamburguesa con todos los poderes y todo lo que ya conoces. Se te reinicia la vida, dicen los anuncios. Pero ¿sabes qué? No te resuelve. Porque te quita el hambre ahorita. Pero ¿y mañana? Vuelve el mismo problema. Tendrías que salir de la bancarrota para poder resolver permanentemente tu problema de hambre.
¿Sí? Entonces Jesucristo hizo exactamente eso. Resolvió permanentemente el problema que tú tenías y el que yo teníamos delante de Dios, dándote su justicia, no la tuya. Entonces es Dios, fíjate esto de siendo justificados gratuitamente, es, tú llegas delante del Señor y no es que Dios te diga, perdonado, pásale a mi gloria. ¿Sabes qué es justificado? Es, nunca pecaste. ¿Se entiende la diferencia? No es, hiciste todo esto perdonado, pásale. No es, nunca, jamás has pecado, has sido justo. Es como un intercambio. A los teólogos le llaman eso como un intercambio en el que tú agarras tu justicia chafa y Jesús la tomó y la justicia perfecta y eterna de Cristo te la atribuyó a ti. Y entonces el Padre te ve a ti y a mí y dices, wow, esta persona nunca pecó. ¿Y cómo se logra eso? A través de la fe. No hay de otra manera. Qué impresionante el cambio, ¿no? Porque yo muchas veces decía, no, pues es que Dios me perdona y ya. No, no es que Dios te perdona y sigues siendo tú. No, te hace un intercambio de su justicia con la suya. Y luego dice gratuitamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que fue gratis? No fue gratis. ¿No costó? Claro que costó. Lo que dice esta palabra en el original es sin causa. No es que se traduzca como gratuito, expresamente, como lo entendemos nosotros, gratis. No, sí costó, pero lo que se refiere es que es sin causa. Esto significa que somos justificados sin que hubiera una búsqueda porque Dios quisiera obtener algo de ti, de mí, sino que Dios nos vio y dijo, este cuate o esta chava no tiene remedio, íbamos camino a la perdición y Él ofreció, sin causa, sin doble ánimo, ofreció la ayuda para ti, para mí. A eso se refiere gratuitamente. Y luego dice, por su gracia. Acompáñame a Efesios 2, 8. Es su gracia. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, pone el anterior. Dice, por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. A ver, vamos aclarando esto. La fe es la llave, ¿sí? Pero no es la causa de tu salvación. O sea, tú no eres salvo porque creíste. No, eres salvo por su gracia. Él es el que merece el honor de tu salvación. Es su gracia, es mérito de Él, regalo para ti, para mí, pero es por medio de la fe, con la llave de la fe. La fe abre el camino, la gracia ejecuta la salvación. Y podemos hacernos esta pregunta, ¿cómo es posible que pase esto? O sea, ¿cómo es posible que sea así tan sencillo? ¿Sabes por qué? Porque la redención, si volvemos a Romanos, por favor, la redención es un pago que haces para rescatar a alguien. Dice el versículo 24, dice, mediante la redención. ¿Qué es esa palabra redención? Es ese pago que se hace por rescate. O sea, la palabra redención se usaba desde tiempos de la esclavitud. Cuando decían, es que voy a redimir a esta persona, es que alguien llegaba, pagaba y se quedaba con esa persona, era comprada esa persona y eso se le llamaba redención o redimir.
Hoy lo entendemos diferente con los puntos del súper, ¿no? Vamos a redimir los puntos del súper. Espérate, no es, es un poco distinto, ¿no? Lo que quiere decir Pablo es que mediante el pago que Cristo hizo por nuestro lugar, es que nosotros hemos sido rescatados. Por eso dice la redención que es en Cristo Jesús. Cristo pagó el rescate tuyo. Verso 25. A quien Dios puso como propiciación. Otra palabra dominguera. ¿Qué es propiciación? Que Jesús fue puesto como propiciación. Mira, la propiciación era un hecho que se usaba, coloquialmente conocido, para apaciguar la ira de un Dios. O sea, se hacían sacrificios, se hacían ciertos rituales para que un supuesto Dios se calmara. ¿Sí? Ahora, bíblicamente, Jesús se puso como pago de un rescate. Y la escritura, tú y yo sabemos que Jesucristo, Juan el Bautista en el Evangelio de Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo se convirtió en ese Cordero que iba a apaciguar la ira de un Dios justo. Un Dios que demandaba tu sangre y la mía, el Padre. Pero Él se puso. Y he aquí un punto interesante. Cosas de esas que quedan clarificadas después de muchos años de conocer la Escritura. ¿Tú sabes por qué la tapa del arca se llamaba el propiciatorio? Donde están los ángeles así, uno así y el otro así. Esa tapadera se le llamaba propiciatorio. ¿Sí? Dios en el desierto les pidió a los israelitas y les dijo, he decidido habitar entre ustedes por gracia. Pero la manera en la que lo vamos a hacer es, me vas a construir un tabernáculo. Y va a ser así, 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 así. Y en el lugar más íntimo vas a construir un arca y le vas a poner unos tubos y unas barras y todo este rollo. Y entonces le vas a poner un propiciatorio. Y ese propiciatorio, ahí el sacerdote, bueno, adentro van a haber varios objetos, lo vas a poner, pero cuando el sacerdote haga el sacrificio por todo el pueblo, va a derramar la sangre en el propiciatorio. Sí, o sea, lo va a derramar. Ahora, ¿qué había? Se va a derramar la sangre del cordero por todo el pueblo y lo va a poner en el propiciatorio. ¿Ok? ¿Sí me estoy explicando? Ok. Ahora, Dios desde el cielo ve el arca, que es el símbolo y la representación de su gloria. Y desde el cielo, ¿qué había en el arca? Estaba la vara de Aarón. Estaba la vara de Aarón, que es un símbolo de la rebelión del pueblo. Hubo una rebelión y la vara que reverdeció fue la de Aarón, que representaba la rebelión del pueblo metida en el arca. ¿Qué más había? Maná. ¿Qué representa el maná? La insatisfacción del pueblo de Israel. Tenemos hambre, te voy a mandar pan del cielo. Ya estoy harto del pan del cielo, quiero codornices. Bueno, te voy a mandar codornices hasta que se te salgan por las orejas la carne. Entonces es la insatisfacción de un Dios, de un pueblo con su Dios proveedor. Quejoso, cansado, enfadado el pueblo. ¿Qué más había? Las tablas de la ley, que por cierto estaban rotas, porque cuando Dios le da la ley a Moisés, Moisés viene, se los encuentra adorando el becerro de oro y revienta las tablas en el suelo. La ley rota, muy simbólicamente haciendo referencia a que no podemos cumplir la ley en lo más mínimo, como humanidad. Entonces, cuando Dios ve eso, Dios lo ve, imagínatelo así, a través del propiciatorio. Y cuando la sangre del cordero era derramada sobre el arca, él no veía la queja, la vara de Aarón, veía la sangre derramada en ese propiciatorio.
Entonces, cuando Cristo viene y toma el lugar del Cordero, es ese Cordero expiatorio y su sangre fue derramada para expiación de tus pecados y de los míos. No es que tú y yo llegamos delante de Dios y que Dios se hace pato y dice, no, pues no ve nuestros pecados, sino que en realidad estamos cubiertos con ese propiciatorio que es en Cristo por su sangre derramada. Entonces, cuando Jesús llega y te mira a ti, no te mira a ti, mira la sangre del Cordero. ¿Te acuerdas la historia de Esaú y de Jacob, que agarra una piel de cordero, se la pone encima para que el padre lo huela y diga, es mi hijo Esaú? Es exactamente lo mismo. El padre llega contigo y dice, huele a Jesucristo. ¿Sí? O te mira y mira la sangre de Jesucristo. Ya no te mira a ti, ya no mira tus errores, no mira tus problemas. Platicaba ayer con mi esposa de este asunto y me decía, ese es uno de los motivos por los cuales en el famoso capítulo 11 de Hebreos, donde menciona a todos los grandes hombres de la Escritura, menciona sus aciertos, no menciona sus errores. Es solo un pensamiento, un comentario, pero es interesante ver que no hace alusión a toda la lista de errores, sino simple y sencillamente a todos sus aciertos. ¿Ok? Entonces, no es que Dios se hace la vista gorda, nos ve a través de la sangre de su Hijo. Y Cristo, déjame enfatizar esto, tú y yo no podíamos pagar. No, la vida a ti y a mí no nos alcanza para pagar la justicia de Dios, porque somos X, somos mortales, somos finitos, no nos alcanza. Entonces, tenía que venir Cristo, que es eterno, en forma de hombre, a hacer un sacrificio único y eterno para satisfacer la justicia eterna de un Dios eterno. Por eso Jesús dijo, yo vengo y muero por ti, porque tú no puedes. Señor, yo no puedo. Tienes razón, no puedes. Tengo que hacerlo yo mismo. Y viene como hombre y paga el precio por ti y por mí. No es que Dios esté haciéndose así, como les decía, de la vista gorda y hace como que no ve nuestros pecados. No, hubo un reemplazo justo. ¿Sí? O sea, Dios no anda haciendo triquiñuelas, no anda haciendo tranzas. Nos permite entrar porque la ira de Dios fue derramada en Cristo. O sea, sí va a ser derramada la ira, pero en lugar de derramarla sobre ti, Jesucristo la recibió completita. Por eso Jesús estaba tan preocupado en el Getsemaní y dijo, dice la Escritura que sudaba del estrés como grandes gotas de sangre. Yo estimo, pensamiento mío, que era más que por la tortura física, que no es a menos, ojo, no es a menos, pero era la tortura de cargar con la ira de Dios por una humanidad injusta delante de Él. Imagínate cargar con eso. Y termina Jesucristo diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Separado completamente. ¿Sí? Ahora, no es a menos, no quiero que se entienda que estoy haciendo menos el sacrificio de Jesús, pero si nos ponemos a comparar en cuestiones de tortura física, había torturas peores. Ponte a estudiar libros de tortura, de historia, donde vengan otras culturas donde torturaban. Jesucristo no fue el único crucificado. De hecho, el día de su crucifixión había otros dos a un lado de él. ¿Sí? Mi esposa me comentaba que no recuerdo el nombre de la cultura, no me acuerdo si eran los de Amalek, que ellos usaban, se estima, y bueno, hoy es más comprobado y sabido, que las personas que de repente pierden la vista, se les queda muy en la mente grabada la última imagen que tuvieron, ¿no? Bueno, la tortura que hacía esta
tribu, este clan o este grupo en la historia, es que agarraban a toda la familia, agarraban al varón, y si el varón no cooperaba o no hacía, o simple y sencillamente le tenían dado una sentencia, lo que hacían era dejarlo ciego. Le sacaban los ojos, le picaban los ojos, lo dejaban ciego. Pero justo antes de dejarlo ciego, violaban y mataban a su esposa y a sus hijos delante de ellos. Y en cuanto pasaba, ¡pum!, le sacaban los ojos, para que el resto de su existencia tuvieran esa imagen. Imagínate ese nivel de tortura. O sea, torturas ha habido peores, pero ¿por qué la de Jesucristo fue tan fuerte? Porque cargó con la ira de todos nosotros. La ira de Dios contra cada uno de todos nosotros, de toda la humanidad, desde la creación del mundo hasta el fin del mundo. Imagínate ese peso. Por eso la paga de Cristo fue una tortura tremenda. Y continúa el versículo 25, dice, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y quiero hacer una aclaración aquí, porque al estar hablando de fe en su sangre, no está poniendo a la sangre como una especie de tipo de amuleto, sino que hacemos referencia y hablamos de la muerte de Jesús. ¿Me explico? O sea, la sangre derramada de Jesús nos habla del pago, nos habla del sacrificio que él hizo. No habla de que la sangre en sí misma tenga una autonomía espiritual, como si fuera un objeto de algo que andamos, que tú le puedes poner, no sé, al carro para que no se apague, a la casa para que no se metan a robar. Eso más bien sería como una influencia de ideologías y costumbres hindúes y cosas por el estilo. Incluso hasta esotérico un poco. La sangre de Cristo nos habla de su sacrificio, de su muerte. ¿Ok? Entonces dice, por medio de su sangre para manifestar su justicia. Fíjate esto, todo este proceso el Señor lo hace para manifestar su justicia. O sea, que quede claro que Él es el justo. Siguiente dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Dios esperó, amigo, por ti y por mí en paciencia, no en indiferencia. No es de que Dios estaba en su trono y ahí cuando quieran. No, Él fue paciente. Sin indiferencia. Dice, por medio de Jesús, todos somos pasados por alto. Para todos nosotros es pasado por alto más bien nuestros pecados. En el Antiguo Testamento ellos creían hacia el futuro en un Mesías que vendría a hacer ese rescate. Decía uno de los versos del principio, anunciado por todos los profetas. Y nosotros ahora creemos en el Mesías, en la obra que hizo. Pero toda su justificación, toda su obra, fue para justificarnos de principio hasta el fin. Y todos podemos acceder a esto, dice el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, Él es el principio, Él es el medio y Él es el fin. Manifestar que Él es el justo y Él es el que justifica. Nosotros no, nosotros nada, nosotros solamente recibimos. ¿Me explico? Verso 27, empiezan las conclusiones de Pablo. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde? Si tú y yo no hemos hecho absolutamente nada. ¿Hay bueno alguna persona en este planeta? No, no lo hay. No tenemos un mérito absoluto, por eso queda excluida la jactancia. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice, sino por la ley de la fe. O sea que hay una ley de la fe. No,
se está refiriendo a la fe que venimos hablando, que es solo por fe, solo por creer en Jesucristo. Entonces, conclusión, de verso 28. Este verso está tremendo. Dice, ¿qué concluimos pues? Que el hombre, el ser humano, es justificado por fe sin las obras de la ley. Cuando yo vi esto, yo dije, oh, wow. O sea, ya vimos lo que es justificado, que Dios dice, nunca pecaste. Ok, ¿cómo se logra eso? Sin las obras de la ley. Es por fe. ¡Qué impresión! O sea, Dios, déjame ponerlo de esta manera, Dios mediante su gracia nos otorga dos cosas. Una es su perdón. Todos tus pecados son perdonados, son borrados, como decíamos anteriormente. Y número dos, su justificación. No nada más estás perdonado, sino es nunca pecaste. Él no dice te perdoné, te dice nunca pecaste. Y esto, amigo, para ti, para mí, ya habiendo sido justificados, abre la puerta para que tú y yo podamos llegar con Él todos los días de manera libre. Porque si no, cada vez que te acerques a Él tendrías que hacer 1001 cosas para el Señor y como lo hacían antes en el templo, en el tabernáculo, hacer un sacrificio. Y no me estoy refiriendo a cosas literales porque hoy en día ya no tenemos sacrificio, pero tú y yo tendríamos que hacer 1001 faramayas y orar de 1,000 maneras y hacer 1001 rituales para acercarte al Señor. Y el Señor te dice, no, porque no es por obras. Para que tú te gloríes diciendo es que yo me acerco al Señor y tiene que ser así porque mira mis frutos. No, es por gracia, es por su justicia sobre ti y eso mantiene esa puerta abierta. Entonces tú y yo podemos llegar, como dice Pablo, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Sí, estamos todavía luchando con esta carne. Y eso lo va a explicar Pablo más adelante aquí en Romanos. Seguimos luchando, sí. Seguimos luchando. Y seguimos fallando, sí, seguimos fallando. Pero podemos acercarnos al trono de la gracia porque cuando el Señor nos mira nos dice, justo. ¡Qué tremendo! Ese es el evangelio de la gracia. Y es la noticia más maravillosa que puedes tener tú y que puedo tener yo, porque significa que podemos entrar delante de Él con confianza. La puerta está abierta para ti y para mí. Ahora, ¿significa que entonces podemos hacer lo que se nos dé nuestra regalada gana? No. Mira el verso 29. Ahorita lo va a explicar. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Quiere decir Pablo, está cerrando la idea. No nomás es para los judíos, es para todo mundo. ¿No? Verso 30. Dice, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, a los judíos pues, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, tú y yo, que no somos judíos, y el resto del planeta. Luego hace una pregunta, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? O sea, entonces ya nos ponemos a hacer lo que se nos dé la gana. Y como dice Pablo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿A qué se refiere esto? En ninguna manera es como en griego, es como un no gigantesco, o como dicen los morros, nel. ¿Sí? Ahora, ¿por qué dice que en ninguna manera, sino que confirmamos la ley con la fe?
porque confirmamos que somos injustos y la única manera es con la fe en Jesús. Esa es la confirmación. Entonces, en resumen, amigos, y aquí Romanos, a partir de la siguiente semana, va a empezar a desarrollar qué pasa ya después que somos justificados, cuando empezamos a caminar en Cristo. Que esa es otra de las dudas. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué sigo pecando? Si se supone que ya soy justo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? ¿No? Entonces, en resumen, su amor por mí, el amor por mí no ensucia su honra. Dios no está haciendo una triquiñuela, como decíamos, Dios está siendo justo, justifica nuestra vida mediante la fe en Jesucristo, y lo que tú y yo tenemos que hacer es creer en Jesucristo, creer que es Dios mismo, hecho carne, y que vino a justificarnos, justificarme a ti y a mí, que no hay otro camino viable, posible para ti, para mí y para todos tus amigos que están allá en la calle. Que soy un pecador y que soy destituido y que estoy literalmente en una especie de bancarrota espiritual y que no puedo hacer nada por más que te esfuerces, por más que te portes bien, por más que hagas cualquier rutina religiosa, no sirve para alcanzar la justicia del Señor. Lo que tienes que hacer para alcanzar esa justicia es creer que eres justificado por su gracia. Reconocer que estamos amolados, sí, pero la única solución es Jesucristo. Porque Él es ese cordero expiatorio que derramó esa sangre, ¿sí?, para pagar el precio. Y el Padre, cuando te mira, mira el sacrificio, mira la sangre derramada, que fue derramada en la cruz del Calvario, y a ti y a mí nos considera y nos atribuye la justicia única, perfecta y eterna de Jesucristo está en ti, si has creído. Porque Él pagó por ti y pagó por mí. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Y se acabó. Entonces, este es el resumen para estos tres grupos de personas, dentro de los cuales están envuelta prácticamente todos los escenarios de la humanidad. Dejando en claro que no hay manera en la que tú y yo podamos ser justos delante de Él. Entonces, ¿qué debemos hacer tú y yo? Descansa en su gracia. Reposa. Aprovecha que la puerta está abierta para ti. Acércate al Padre y agradécele su sacrificio, que no fue gratis, es gratuito para ti y para mí, pero a Él le costó todo. ¿Qué les parece si oramos? Bueno, vamos a tomar un tiempo para orar y adorar al Señor por esto. Amado Padre, te damos muchísimas gracias en esta tarde, Señor, por